Hola chicos, chicas, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver sobre la estructura de un conflicto. Vamos a analizar sobre esto, pero antes vamos a ver nuestro propósito. En esta ficha analizaremos la estructura de un conflicto para rechazar y convivir en un ambiente pacífico y sano, donde se respete los derechos. Nuestra competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Con qué capacidad? Pues vamos a utilizar la capacidad maneja conflictos de manera constructiva. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Establecer relaciones basadas en el respeto y el diálogo con tus compañeras y compañeros y al mismo tiempo cuestionando los prejuicios y estereotipos más comunes que se dan en tu entorno y, y al mismo tiempo cumpliendo sus deberes en la comunidad, en la escuela y en la sociedad. Ese es el desempeño con que vamos a realizar. Pues bien, veamos en la circunstancia en que estamos viviendo el aislamiento social. En casa algunas cosas han cambiado, podría decir yo demasiado, pues ha habido algunos veces exaltaciones, nervios, en fin, diferentes estados de emociones que ha pasado, estados de sentimientos. Y algunas veces hemos visto con preocupación algunos conflictos que se han presentado y que nos han afectado también. Recordemos que en estos momentos que estamos pasando hay conflictos con los mercaderes o con los que no cumplen las normas establecidas en el aislamiento social. Pero bien, les voy a presentar el caso de Mario, de Patty y de Julián. Bien, Mario les cuenta a sus amigos que un día su hermano empezó a usar la mesa de tareas para realizar un trabajo justo cuando Mario estaba elaborando una maqueta. Su hermano se impuso diciendo que él es el mayor y él tuvo que retirarse con tristeza y frustración porque no concluyó su maqueta. Patty, por otro lado, cuenta que un día al limpiar su casa hizo caer el balde con agua en todo el piso. Ella explicó el accidente a su papá, pero él no lo escuchó y por el contrario le gritó. Julián cuenta que su enamorada le exige muchas veces que le haga comentarios a todo lo que ella publica en redes sociales, pero él no quiere comentar porque no es de su interés escribir en las redes sociales y se siente presionado. Esto ha generado conflictos entre ellos. Pues bien, tenemos el caso ahí de Mario, de Patty y de Julián. Y por lo tanto nos vamos a preguntarnos a ver qué situación de violencia han experimentado los estudiantes durante la cuarentena, durante ese tiempo que están viviendo tanto Mario, Patty y Julián. Y qué emociones habrán experimentado Julián, Mario y Patty, ¿verdad? Vemos cada uno de ellos han tenido sus emociones, frustraciones y posiblemente también encuentros. ¿En qué contexto surgieron estos conflictos? Pues vemos, encontramos en una situación que es familiar y una situación sentimental, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las reacciones o comportamientos que tuvieron? Cada uno de ellos tuvieron su propio comportamiento y sus propias reacciones. Pues bien, no he querido dar una respuesta concreta a estas preguntas, pero sin embargo ustedes posiblemente los van a dar mucho más. Bien, veamos antes del análisis de la estructura del conflicto lo siguiente. Para ello nos vamos a plantear nuestra pregunta. ¿Reconocemos cuáles son prejuicios y cuáles son estereotipos? Es importante que tengamos presente. Prejuicio son ideas que asumimos como ciertas sin serlo necesariamente. Recuerden, antes juicio. Estoy emitiendo un juicio antes de saber la verdad, antes de conocer. Como podemos decir de Mario es, bueno, pues está equivocado, en fin, sin conocer la verdad que Mario tiene, o Patty o Julián, ¿verdad? Estereotipos son ideas o percepciones exageradas que se tiene de una persona o de un grupo de personas a quienes se atribuye un comportamiento que se asume predecible. Es importante, es exagerar de Mario, exagerar de Patty y de Julián, ¿verdad? Entonces esto es un estereotipo. Ahora bien, el conflicto. El conflicto es parte visible
de los problemas que hay en el fondo. ¿Cuáles son las actitudes, creencias, estereotipos que impiden abordar el conflicto de la mejor manera? Pues bien, para que aparezca un conflicto basta que haya quienes expresen puntos de vista distintos. Es importante, tengamos en cuenta. Tiene que haber puntos distintos para que haya un conflicto. Y ello va a suponer enfrentamiento. Y el problema estaría en que un conflicto mal manejado termine en violencia. Eso sí, ¿verdad? En un conflicto varias partes pueden tener la razón. Lo que debemos hacer es no imponer nuestras ideas, sino verlo como una oportunidad para dialogar, para conocer mejor a las personas y para comprender que está detrás del punto de vista de la otra persona. Que es importante esto, ¿bien? Fíjense que el conflicto ya no es solamente que termine en violencia, sino también es una oportunidad para poder dialogar, para poder conocer a la persona. El conflicto puede expresar varios problemas de fondo, exactamente actitudes, creencias, estereotipos que impiden abordar el conflicto de la manera, y por ello es importante detenerse a analizar las actitudes, creencias y estereotipos de las personas cuando se quiere solucionar un conflicto. Bien, esto es muy importante para tener en cuenta la solución del problema. En conclusión, yo quisiera quedarme con esta frase que dice: siempre es más cómodo justificar que no tiene la razón. ¿Bien? En algunas oportunidades hemos dicho yo tengo la razón, y ese es más cómodo decirlo. ¿Por qué? Por no aceptar las razones que estamos equivocados, estamos errando, o posiblemente también somos uno de los que estamos creando conflictos, ¿verdad? Pues bien, entonces, como vuelvo a repetir, el conflicto es una oportunidad para poder conocer a otra persona, y los problemas que se van solucionando, pues es bueno reconocer. Y tenemos que identificar también cuándo, en qué momento específicamente podemos abordar el conflicto como una oportunidad para crecer como personas. No podemos realizarlo en momento como quiera, ¿verdad? Hay que buscar un momento oportuno para poder abordar el conflicto. Bien, pues bien, ahí tenemos la estructura del conflicto. John Paul, que es un especialista que resuelve conflictos, pues nos menciona 3 elementos fundamentales. Primero, persona. Hay que identificar a las personas y sus intereses. Segundo, proceso, indagar los detalles del proceso. Y tercero, problema, comprometerse en la resolución del problema tomando distancia de los propios intereses y valores para evaluarlos, que es muy importante. No podemos tomar nuestros propios intereses y valores, ¿bien? Es muy importante dentro de la solución. Como ven ustedes, cada persona viene con intereses y necesidades propias. Estas necesidades se reconocen en un proceso interactivo, en una relación, y finalmente desemboca en un problema que queremos resolver. Cuán importante es la solución. Pues bien, ahí tenemos las 3 bases de la estructura del conflicto. Pues bien, veamos aquí un poco dentro del ambiente que estamos viviendo en el aislamiento. Posiblemente hemos tenido conflictos, como vuelvo a repetir, y como vemos también nuestro propósito, ¿verdad? Es analizar el conflicto. Bien, analizar la estructura del conflicto. ¿Quiénes son los que están implicados? ¿Cuál es el proceso? ¿Y cuál es el problema? Y viendo esto tenemos que dar una solución. Por eso es importante que cuando se tenga conflicto hay que tener presente cómo resolverlos. Y por último podemos preguntarnos que hemos permitido la violencia en algunas ocasiones, posiblemente. ¿Y debemos rechazar las actitudes de violencia? Claro que sí, es importante rechazar las violencias o las actitudes que son violentos. Bien, recuerden que un conflicto no resuelto es como un disco rayado, da vueltas y vueltas y vueltas y que nunca se resuelve. Eso impide que pasemos a la siguiente melodía, no nos deja escuchar. Entonces hay que también tener mucho cuidado aquí, saber escuchar a la persona, ser asertivo, es importante, porque no podemos tomar nuestros propios intereses y valores.
Y por eso, antes de hablar, hay que escuchar. Antes de escribir, hay que pensar. Antes de herir, hay que sentir cómo se puede sentir la otra persona. Antes de rendirte, hay que intentar. El intento es muy importante. Cobarde es aquel que no intenta. Bien, y antes de morir, siempre hay que preferir la vida. Lo importante es vivir y saber convivir. Pues bien, espero que esto nos ayude para poder enfrentar nuestra situación en la cual nos encontramos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad.